Para ver cómo vamos a maximizar la verosimilitud, recordemos precisamente cómo se hacía el cálculo de la probabilidad de estos valores visibles. Para ello teníamos dos elementos. El primer elemento es la definición de la energía de la máquina de Boltzmann. Lo único que tenemos aquí es una repetición de la fórmula que ya se había explicado antes. Y aquí tenemos el negativo de la energía, nada más para no andar cargando signos menos acá en cada término. Por otro lado, bueno, recordemos esta probabilidad de V, que era igual a la marginalización sobre los valores de las neuronas ocultas de la energía para cada una de las configuraciones posibles de esta red. Y teníamos por debajo esta constante de normalización que dependía en general de todos los estados que podía llegar a ocupar la red. Recordemos también que, bueno, al final de cuentas, en esta E, aquí están apareciendo los pesos de la red. Entonces, en lo que queremos optimizar, en esta E, aquí están las variables pues sí, que nosotros podemos modificar para tratar de incrementar este valor. Entonces, esa verosimilitud de la que estábamos platicando sería incrementar precisamente esta P mediante la modificación de los pesos que aparecen al momento de calcular la energía. Si pensamos esto de una manera inocente, pareciera ser que lo que necesitamos entonces es tomar, pues como siempre, la derivada o sacar el gradiente de esta fórmula con respecto a los pesos. Nada más hay un detalle que tenemos que tomar en cuenta. Recordemos que las máquinas de Boltzmann no son deterministas. Entonces, bueno, vamos a tener que agregar un poquito de detalles. Sin embargo, si retomamos esta idea de calcular el gradiente con respecto a los pesos, vamos a ver cómo serían viendo las fórmulas y vamos a ver cómo va a cambiar para considerar el hecho de que esto no es determinista. Vamos a enfocarnos ahorita de esta división solamente en la parte de arriba. Y recordemos que no vamos a tratar de maximizar esto directamente, sino el logaritmo de esta fórmula. Entonces, esta división va a terminar convirtiéndose en una resta. De los dos términos, insisto, vamos a checar ahorita primero qué pasa con el de aquí arriba. Ok, entonces, la probabilidad de observar un cierto patrón, dado el modelo actual, es decir, nuestros valores actuales de los pesos, pues va a ser proporcional a esta parte de arriba en la que nos decía que nos íbamos a fijar. Si tomamos el logaritmo de ambos lados de esta fórmula, pues vamos a tener que el logaritmo de esta probabilidad es proporcional a la pura energía, porque el logaritmo con la exponencial se van a cancelar. Estamos pensando aquí en un logaritmo natural, claramente. Bien, entonces lo que necesitamos trabajar es la energía. Lo siguiente que el siguiente tip que nos van a dar es que si escribimos genéricamente como S a los valores de activación, es decir, revertimos el proceso que teníamos acá, de que habíamos separado las visibles y las ocultas, dice, bueno, a ver, vamos a encoger otra vez esa fórmula y vamos a escribirlo nada más como valores de activación sin importar si son ocultas o son visibles. Entonces recuperamos nuestra fórmula original, que era nada más multiplicar los valores de activación por los pesos para las neuronas que están conectadas entre sí y multiplicar el valor de activación por el sesgo, pues ahora sí que para los sesgos, ¿no? Entonces, si quisiéramos calcular el gradiente, bueno, tendríamos dos componentes, ¿no? Tendríamos el gradiente, las componentes con respecto a los pesos y las componentes con respecto a los sesgos. Vamos a checar ahorita nada más qué va a suceder con los pesos. Entonces, si queremos la derivada de esta energía con respecto a un peso, entonces, bueno, todos estos términos se convierten en ceros. De la suma, todos los términos de la suma se van a convertir en cero, excepto el término donde está el peso con respecto al cual derivamos. Y lo único que va a sobrevivir entonces es la SI/SJ, es decir, el producto de las activaciones de las dos neuronas que están conectadas mediante este peso. Y aquí empiezan a aparecer cosas bastante interesantes, porque de las características especiales de esta red, lo primero que podemos recordar es que los valores de activación son solamente 0 y 1. ¿Ok? Eso quiere decir entonces que esta componente del gradiente pues va a ser 0 si las dos son 0. Va a ser 0
si cualquiera de las dos es 0. La única manera de que esta componente sea distinta de 0 es si ambos valores de activación son 1. Y eso es lo que nos va a llevar directamente a la siguiente diapositiva, lo que se conoce como aprendizaje hebbiano. Esta forma de aprendizaje es biológicamente la manera en la que funciona el cerebro. Y se le conoce popularmente como, si disparan juntas, se conectan, o como pusimos acá en inglés, fire together, wire together. Básicamente la forma en la que funciona el cerebro humano es que si dos neuronas tienden a activarse juntas, entonces la conexión que existe entre ellas, sea una dendrita, sea una acción, va a tender a volverse más fuerte. Entonces a ese tipo de aprendizaje es al que se le conoce como aprendizaje hebbiano. Y lo que nos está mostrando la ecuación que teníamos hace un momento para la componente del gradiente es que la única manera de que haya alguna reacción con alguno de los pesos es precisamente que los valores de activación de las dos neuronas conectadas sean 1. Tienen que disparar juntas. Entonces, una vez que ya tenemos ese valor, ¿cómo vamos a buscar ese máximo de la verosimilitud? Bueno, pues de entrada, la manera en la que Geoffrey Hinton explica este fenómeno es a través de este concepto de equilibrio térmico y la forma en que se está pasando la energía a través de la red conforme utilizamos esta regla de activación probabilista. Entonces, menciona que el proceso para llegar al equilibrio térmico, recordemos que es decir, activando cada una de las neuronas, repetir ese proceso para todas ellas hasta que eventualmente la distribución de probabilidades se estabilice. Sí, y ese proceso de ir haciendo esas activaciones hasta que se estabilice la red, dice, realiza un trabajo análogo a la propagación hacia atrás, al transmitir la información acerca de los pesos entre las diferentes unidades, porque esa información, es la que va a provocar que ciertas neuronas se enciendan o se apaguen. Entonces, a partir de esto, digámoslo imaginando de esta manera que la información se está propagando entre las diferentes neuronas, va a aparecer cómo va a ser la regla de entrenamiento. Dice, dado que la probabilidad conjunta de activación para todas las neuronas del sistema, es decir, la probabilidad de encontrarnos en un estado concreto, es proporcional a E, al negativo de la energía, cuando se alcance el equilibrio térmico. Dice, entonces, para maximizar la verosimilitud, lo que vamos a tener que hacer es aplicar esta regla que está del lado derecho. Si vamos a pensar en esta derivada parcial de P de V con respecto a los pesos, donde el primer término que tenemos aquí es el que habíamos sacado en la ecuación anterior, ¿no? Por la derivada con respecto a un peso, solamente sobreviven los valores de activación de las neuronas. Ahora, ¿de dónde salen estos menor que mayor que antes no teníamos? Bueno, aquí tenemos que recordar otra vez el hecho de que nuestras funciones de activación ya no son deterministas. Entonces, estas dos neuronas no siempre se van a activar juntas. Aunque la distribución sea uniforme, a veces les va a tocar nada más activarse una, a veces ninguna. La idea es que, si tienen que estar juntas, entonces la mayoría de las veces se van a activar juntas, pero entonces no puedo calcular la derivada y esperar que siempre me salga el mismo valor. Por consiguiente, lo que vamos a tener que hacer es repetir esto en varias ocasiones y sacar un promedio. Esto es precisamente lo que nos menciona acá, ¿no? El significado de esta notación. Los que tengan buena memoria para estadística y probabilidad, pues ya estarán reconociendo qué significan estos símbolos. Dice, estos símbolos denotan el valor esperado. Traduciéndolo a términos más comunes, es un promedio. ¿Cuánto vale en promedio el producto de estas dos S? Y aquí lo que nos está indicando es que nos estamos fijando nada más en el caso en el que estamos con el vector que queremos memorizar en ese momento. Entonces, V es el vector de valores para las neuronas visibles,
para el ejemplar que se quiere memorizar. Este es el que estamos entrenando. Entonces, el término sencillo que teníamos hace un momento, bueno, nada más lo tenemos que aumentar al hecho de que vamos a tener que sacar aquí una estadística, ¿no? Repetir el experimento varias veces y sacar en promedio con cuánto valió esta activación. Recuerden que al momento de sacar este promedio, bueno, esto solamente va a ser distinto de 0 cuando ambas se activaron juntas, y esto va a ir dividido entre el número de experimentos que hayamos realizado. Entonces, eso es lo que va a entrar aquí en esta fórmula. Ahora, ¿de dónde sale este término de la derecha? Bueno, pues de que hace un momento nos restringimos nada más a la parte de arriba de esta fórmula. Nos falta la parte de abajo. Pero la parte de abajo es muy parecida. Tenemos también la exponencial, la energía. Entonces, así como derivamos la fórmula para el caso de la V fija, bueno, en este caso lo que vamos a tener otra vez es SJ, pero en general para cualquier configuración del modelo, no nada más para el que estamos tratando de memorizar. Ahora, ¿cómo lo trabajamos cuando ya tenemos varios vectores que memorizar? Bueno, nos pasamos esta parte de acá, tenemos nuestros valores de entrada y vamos a ir ajustando los pesos precisamente con la diferencia entre estas dos estadísticas. Los valores de activación para cada uno de nuestros Vs, o sea, esto lo tenemos que calcular en cada uno de los datos que queramos entrenar. Y esta, que bueno, son estadísticas que van a ser comunes a todos los datos de entrenamiento porque corresponden simplemente a la tendencia natural de actualizarse del sistema. Voy a pausar aquí este video, que ya tiene bastante información, y en el siguiente vamos a ver un poco de detalles acerca de la interpretación de lo que está pasando con esto.